I have the feeling that I am maybe a little bit more prepared to race at this moment. Last year we had a little bit different approach, and I asked my coach this year, like, maybe it would be nice to target already a bit earlier the earlier races. Last year was always a bit of a surprise when I did good in some race, and now I feel like the expectations for me to do good is already there. So I would not say I'm more calm, but maybe I trust more in myself and trust more in the things I do in my training and so on. Yo creo que este año tenemos un reto mucho más complicado por delante que el año pasado. El año pasado conseguimos algo muy importante, que es establecernos como uno de los mejores equipos del pelotón, y por supuesto este año el reto es todavía mayor, porque debemos ser capaces de mantener el nivel o incluso mejorarlo en comparación con todo lo que conseguimos el año pasado. Ya el año pasado, evidentemente, la llegada de Annemiek ya era un reto bastante grande, y este año prácticamente nada cambia, solamente pues la aparición de Emma y la llegada también de corredoras importantes como Arlenis, pues bueno, nos hacen mantener un poco esas súper altas expectativas, ¿no? El nivel está mejor, de chicas también, es un poco más fuerte cada año, a mí parece. El año pasado ya terminé muy satisfecha la temporada, tuve un rendimiento bastante bueno, en mi opinión, y muy constante la segunda mitad de la temporada, y pues me gustaría seguir en esa línea, y quién sabe, normalmente cuando estás a un buen nivel ayudando a las líderes, de vez en cuando se presenta alguna oportunidad, ¿no?, de conseguir algún resultado personal, y eso me gustaría, poder llegar a tener esa oportunidad y no dejarla escapar. Hemos diferenciado un poco unas carreras objetivo en las que las principales corredoras pues van a tener la gran responsabilidad, y luego hay otra serie de carreras en las que bueno, no son objetivo principal del equipo, pero que yo creo que el resto de componentes del equipo, el resto de corredoras, tiene un bonito reto para perseguir, ¿no? Ella pues tiene objetivos muy claros a lo largo del año, y bueno, esos días sabemos que tenemos que estar ahí para ayudarla, pero luego supongo que en carreras un poco más pequeñas pues se dará más oportunidades al resto de corredoras. It's cool to be part of and to see that also from distance, that my teammates around me are so quickly developing. It's a completely different field this year, and I think it's also a stronger field, which is also good. Este año también me gustaría, pues eso, seguir evolucionando como ciclista, sentirme yo también con esa confianza, y bueno, si el equipo también me puede ofrecer en algún momento que sea posible oportunidades, pues ¿por qué no aprovecharlas? Al final quiero ser ambiciosa, y soy una ciclista que también en la bici tiene carácter, y que cuando se monta pues está todo y lo lucha, así que ojalá también poder tener mis oportunidades. Realmente me marco un objetivo, y es efectivamente ser la Gloria de 2020 o quizás un poquito mejor. Sobre todo este año seguir aportando muchísimo al equipo, colaborar en lo que más pueda, y en la parte personal volverme a encontrar con las mejores sensaciones y volver a estar ahí siempre con las mejores. Este año quiero mejorar del táctico en carreras para aprender cómo funciona un poco más, no perder mi cabeza. Tengo que mejorar. It's especially the mental side I want to work on, and I want to improve, not to get super nervous and stressed by myself, because I put all these expectations on my shoulders, and I really want to be good at handling this stuff and just be calm and have fun with it. El inicio va a ser bastante cargado, tenemos muy buenas corredoras como Annemiek y Emma, y yo creo que donde estén ellas pues el objetivo será arroparlas lo máximo posible. Ahora mismo tenemos los roles muy marcados, tenemos unas grandes líderes que necesitan buenas corredoras a su alrededor para que las ayudemos. La diferencia fue sobre todo el año pasado con la llegada de Annemiek y de Emma. Fue un gran cambio, porque en lugar de jugar las carreras por un top 5 o un top 10, ahora jugamos la carrera cada vez para ganarla. The races
especially in the spring, I think I will have a little bit less pressure, and I really look forward to just pin up the number and have some fun with my team and with the riders and with the staff, and let's play around a bit. Tranquilidad, ella sale a correr con unos objetivos claros, una estrategia clara y al final nosotras salimos perfectamente sabiendo lo que tenemos que hacer en cada momento. Yo sé que donde pueden llegar Annemiek o Emma yo no puedo llegar, entonces donde llego prefiero llegar al 100% y darlo todo por el equipo. I think that's something where my age and experience comes into an advantage, that I have the experience and the knowledge also how I can recharge mentally, because that's maybe the most important thing in the season. If you have important goals and peak periods, how you know that you can still arrive fresh mentally and eager to race